Seguimos aquí en 1980 Boulevard, dialogando con distintos actores de la política local y estamos en este momento junto a Guillermo Reileyes, concejal en la ciudad de Santo Tomé, una ciudad muy importante, lindera a la capital provincial, y es un momento de definiciones en lo electoral y en lo político también, ¿no? Guillermo, bueno, contanos un poco, haciendo un balance de la actividad legislativa, ¿qué destacarías, ¿no?, de estos años, pensando también en lo que se viene? Bueno, gracias primero, Luis, por la invitación, un placer. Sí, estamos culminando ya el mandato como concejal. La verdad que fue una concejalía típica porque estuvimos los 2 primeros años con la pandemia, donde las temáticas y las agendas eran sobre cuestiones no naturales. Esto para todos, digamos, no estoy descubriendo nada. Así que fueron, en ese sentido, dos primeros años difíciles como experiencia, y después sí ya pudimos, gracias a Dios, abocarnos a lo que refiere a la ciudad de Santo Tomé, casi en exclusividad. El balance es siempre sumamente positivo, como desde lo personal, desde la oportunidad y desde las cosas logradas también como concejal. En primer lugar, siempre reivindico, porque lo hemos podido hacer en varios pasajes, trabajar en conjunto, sin miramientos ni partidismos políticos, sobre temáticas que Santo Tomé requiere, inclusive algunas, nobleza obliga a decirlo, más allá de que estoy siendo bastante crítico con la gestión actual. Se ha trabajado en conjunto como corresponde, como es la buena práctica política, con el Departamento Ejecutivo. Por ejemplo, en un tema troncal, que es la modificación del plan director de la ciudad de Santo Tomé, un plan que es de la época de mi padre cuando fue intendente, hace casi 40 años, y que claramente tiene que ser ayornado, actualizado, porque muchas cambió la ciudad. Muchas de las realidades de la ciudad que uno ve hoy ni siquiera están plasmadas en ese plan director. Por ejemplo, toda la zona de barrios privados, se requiere un ayornamiento en lo que es la edificación en la altura, porque vemos que la ciudad va creciendo hacia los laterales, hacia la cintura, y bueno, los servicios, la transitabilidad, si se quiere, las oportunidades comerciales no crecen de la misma manera, ¿no es cierto? Bueno, eso es un debate que hay que darse. Tenemos que modificar ese plan director para poder permitir en altura la construcción y que la ciudad se vaya también achicando un poco hacia los costados, porque después no se llega, el Estado no llega, es algo natural, digamos, le toca a quien le toque, no llega con el asfalto, con los servicios, con la luminaria, con el transporte, con la seguridad. Así que eso se ha trabajado muy bien. Es una materia pendiente, claramente, porque se requiere mucho trabajo técnico todavía y estamos en ese proceso. Ahora, es todo un desafío también, Guillermo, porque es cierto, es difícil para un municipio la inversión, ¿no? Sobre todo en esta época de vacas flacas en la Argentina, pero también es cierto que si uno concentra la ciudad en un radio determinado, eso impacta en los servicios, ¿no? Porque hay que invertir, quizás no haya que invertir en la periferia, pero sí va a haber que invertir en gas, en el agua, en la cloaca. O sea, nuevas estructuras requieren nuevas inversiones. No, por supuesto, y sobre todo, tal cual, porque la preexistente no está capacitada para albergar o para soportar, digamos, a lo mejor tanta cantidad de gente. Tanta cantidad de gente, el tránsito, el estacionamiento, digamos, el comercio lindero. Son un montón de cosas que hay que verla. Por eso sí se analizó cuáles serían los sectores donde hoy eso sería prefactible hacerlo. Pero bueno, hay que seguir trabajándolo, porque si no, lo que queda es que la gente va adquiriendo terrenos en las zonas ya casi linderas a Sauce, por ejemplo, claro, en la zona sur de la ciudad o en la zona oeste, y después ese mismo vecino que compra un terreno que está solo dentro de una manzana es el mismo vecino que después te requiere que llegue el asfalto, que lleguen los servicios básicos, que llegue el transporte, y lamentablemente no le va a llegar, porque no le va a llegar en el corto plazo, porque es inviable esa inversión para 1 o 2 lotes dentro de una manzana
desolada, digamos. Entonces, son cosas que el Estado tiene que tener. Lamentablemente a veces eso es un trabajo muy arduo, interdisciplinario, que a lo mejor ni siquiera lo vamos a ver plasmado en esta gestión, o nosotros como concejales o el Ejecutivo, pero es un debate que hay que darlo, y muchas veces se priorizan cuestiones que son más maquillaje, más make-up, porque reditúa más políticamente, pero nosotros tenemos que estar en todas las cuestiones, en ese debate sobre lo que es la planificación de una ciudad tenemos que estar, porque si no la ciudad crece sin un programa. Sí, anárquicamente. Tal cual. Y hablando de la ciudad y en particular de lo que viene, ¿qué considerás que le falta a Santo Tomé, desde tu mirada, por supuesto? Mira, Santo Tomé lo que tiene es una ciudad que ha crecido muchísimo, que tiene varios accesos, no es una ciudad típica, porque tenemos acceso por varios puntos, es porosa, como se dice por ahí, y es una ciudad que tiene sus desafíos propios de esa realidad. Creo que lo primero que hay que mejorar son los servicios esenciales. Creo que en eso se ha bajado un poco la calidad del servicio. Hay que mejorar claramente en lo que te decía recién, que es la planificación de la ciudad. Es como todo en la vida, si vos no planificás, después, como decías vos, se crece anárquicamente, se crece sin un programa de acción, y muchas veces la respuesta es espasmódica, es respuesta ante un problema que a lo mejor se materializa o se visibiliza en un momento concreto, pero no es algo que vos tenías preestablecido para trabajarlo, como es, qué sé yo, las cloacas, como son el agua corriente en zonas de la ciudad que todavía no lo tiene. Ahora, Guillermo, ese es un vicio de la política de las últimas décadas, porque Argentina tuvo una rica historia de planificación estratégica desde el siglo XIX en adelante, de distintos partidos, referentes de distintos partidos, inclusive gobiernos democráticos o no democráticos. Sí. Hubo grandes planificadores, eso se dejó un poco a un lado, ¿no? Es un vicio, esto de la acción espasmódica. Bueno, la política como herramienta de poder es entendible, siempre lo fue. Ahora, si queda meramente ahí, anclado en ese esquema, es complicado, ¿no? Porque hay que interactuar con otros temas que son fundamentales, el servicio a la comunidad, ¿no? Tenés toda la razón, coincido plenamente en eso, y un poco es lo que te decía antes, Luis, respecto de que muchas veces vos, cuando estás en funciones, cuando tenés cargos ejecutivos o electivos en materia legislativa, necesitas darte esos debates, esa planificación, más allá que a lo mejor políticamente eso no sea tan redituable, pero si nosotros hacemos política solamente para vender un producto, bueno, ahí están los resultados de por qué estamos como estamos, que eso es una autocrítica que claramente hay que hacerse. Vas a tener tiempo para lo otro también, porque también Seguro. La ciudad requiere actividades culturales, deportivas, cuestiones mucho más livianas, digamos, si se quiere, hablando en buenos términos. Pero necesitas planificar, porque si no las cosas crecen mal. Y Santo Tomé es una ciudad que claramente merece ser planificada. Vos fijate que es una de las pocas ciudades en la provincia que tiene, por ejemplo, toda una zona del DUE, que son los barrios privados, sí, donde hay gente que viene por una oportunidad, muchas veces de Santa Fe, por una oportunidad inmobiliaria. Santo Tomé no tiene a lo mejor esa, si se quiere, esa identidad con la ciudad, porque inclusive están domiciliados en Santa Fe. Bueno, vos como Estado, cuando planificaste y cuando aprobaste toda esa urbanización especial, tenés que prever también, porque no está en el centro, casco céntrico, sino que tenés una larga distancia desde el ejido urbano, digamos, hasta esa zona de country, a la vera de la autopista, para decir, esta gente después ¿cómo la vinculo con la ciudad? Bueno, eso es una planificación que hay que darse, y es algo que tendrías que haber previsto al momento de habilitar, porque ahora esa gente te está pidiendo transporte, destacamentos policiales, comercio, escuelas. Claro, centro de salud. Vos fijate que es una realidad que está chequeada, la tenemos analizada. La mayoría de la mano de obra que va a trabajar a esa zona es de Santa Fe. ¿Por qué? Porque tenemos un transporte interurbano que viene desde Santa Fe.
el trabajador genuino de Santo Tomé, a veces si no tiene manera de transportarse, de llegar, no puede ir. ¿Se entiende? Porque es una distancia larga, son casi 3-4 kilómetros desde el último lugar céntrico hasta cualquiera de esos barrios. Entonces, digo, ahí tenés una oportunidad de planificar, de ver otra manera de gestionar. Muchas veces con la provincia, obviamente, porque son cosas que a lo mejor localmente no se puede trabajar. Santo Tomé no tiene un transporte urbano propio. Depende muchas veces de la Secretaría de Transporte de provincia para lograr nuevos recorridos, nuevas opciones. Pero bueno, lo mismo a nivel policial, educativo, etcétera. Pero ahí tenés un punto. Es algo pendiente a trabajar, y yo creo que otra cosa que Santo Tomé, bueno, lo hemos sufrido, lo he sufrido en carne propia junto con otros políticos, se faltó más convocatoria para trabajar en políticas públicas. Muchas veces estuvimos dispuestos a hacerlo y bueno, por egoísmos políticos no se ha logrado eso. De hecho, yo me comprometí como concejal, no viniendo del núcleo político militante, sí, para eso. Y bueno, muchas veces hemos visto puertas cerradas, y esto lo digo con todas las letras, para poder uno ponerse a disposición con la capacidad, con los equipos técnicos y poder decir, bueno, ¿qué se necesita? Y nosotros como legislativo, dar esas herramientas y a su vez ser escuchados en las herramientas que nosotros como legisladores y desde mi banca en particular veo que la ciudad necesita. Guillermo, hablando de necesidades y de futuro, bueno, vas a ser nuevamente candidato a concejal, ¿por qué? Sí, bueno, nosotros tenemos un proyecto colectivo, algún día me gustaría conducir los destinos de la ciudad. Entendimos que no era el momento, pero estamos en ese proceso. Y bueno, tenemos como concejal muchas tareas todavía pendientes. Yo creo, con toda la humildad te digo, Luis, si yo en este proceso de la nueva concejalía podemos lograr por lo menos la modificación del plan director, que se ha discutido eternamente cuando uno ve noticias políticas de Santo Tomé, durante un montón de gente que ha pasado por el lugar y nunca lo han logrado, concretado, yo estaría plenamente satisfecho, porque de eso después, colateralmente, devienen otras cosas que por añadidura se van a mejorar. Se va a planificar los servicios, se va a hacer una gestión sobre asfalto, por ejemplo, o que es otro talón de Aquiles de la ciudad, que es la cantidad de calles de tierra que tenemos todavía pendientes. Entonces, si vos lográs una planificación y tratás de contener ese crecimiento hacia los costados, decís, bueno, va a ser mucho más fácil que vos puedas tener un plan serio para poder lograr, digamos, un plan de pavimentación que sea para algo, administrar mejor la ciudad también. Y para administrar mejor la ciudad en todo sentido, claro, descentralizar digamos, el municipio, poder llegar con una planificación puntual a todas esas zonas de las Adelinas, de la zona oeste de la ciudad. Creo que el plan director es algo que va a ser digamos, regulador de todas esas cuestiones que la ciudad está requiriendo. La accesibilidad también más ordenada en cada uno de los puntos. Vos pensás que a Santo Tomé podés acceder por Sauce Viejo, podés acceder por el puente carretero, podés acceder por la autovía Santo Tomé-Córdoba, perdón. Podés acceder por la autopista de Rosario-Santa Fe. Tenés muchos puntos que es difícil a veces en materia, por ejemplo, de seguridad o en materia de control urbano de múltiples acciones, difícil a veces de planificar. No es San Jerónimo Norte que vos tenés una única vía de acceso, y eso, bueno, tiene pros y contras, como todo, obviamente. Somos un lugar estratégico en el área metropolitana y lo que es el corredor bioceánico, y tenemos, vos fijate, a la vera de la autovía 19 tenés empresas multinacionales como Coca-Cola, como Baco, como laboratorios, ahora la maltería Quilmes. Esas empresas no están ahí de casualidad. Bueno, más allá tenés La Purina, Nestlé. No están de casualidad, son empresas que saben dónde se colocan. Y nosotros tenemos un aeropuerto cercano, un puerto, tenemos 2 autovías
que cruzan la traza urbana de nuestra ciudad, que es la Santa Fe Rosario. Sí, y una provincia como Santa Fe, que es la segunda ahí peleando palmo a palmo con Córdoba, sí, a nivel económico, ¿no? Sí, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, creo que son esas 4 provincias que a veces van fluctuando, pero tal cual, tenemos mucha potencialidad. Bueno, y nosotros tenemos como funcionarios que lograr que el santotomecino digamos, se autoabastezca más aún de lo que hacemos, porque tenemos otra gran dificultad, que es ser vecinos de Santa Fe Capital, donde muchas veces el ciudadano santotomecino interactúa en Santa Fe 1, 2, 3 veces por día, inclusive trabaja en Santa Fe, consume en Santa Fe. Eso tampoco es normal de una ciudad. Eso nos pasa a nosotros porque está cercanos a Santa Fe Capital. Tenemos que saber aprovechar las potencialidades que eso te da y también saber, si se quiere, frenar un poco ese consumo que no se hace en la ciudad, que no queda en la ciudad, con mejores oportunidades, con mejores inversiones, propuestas, claro, incentivos. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Guillermo, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Luis. Seguimos.